El 21 de julio, la doctora Claudia López inició un recorrido por todo el país para presentar su campaña a la presidencia, para llevar sus propuestas a los territorios y haciendo un corte de cuentas, ya 193 municipios. Así es, Nicolás, ha sido un recorrido maravilloso por toda Colombia. Tenemos el propósito de ir a los 32 departamentos, a 300 municipios, no solamente a las ciudades capitales, a aprender, a conversar con la gente, a escuchar sus dolores, a compartir nuestras propuestas, y ha sido un recorrido maravilloso. Hemos pasado por toda suerte de penurias también. Los bloqueos, 7 bloqueos, nos hemos tenido que bajar de la Imparable y coger lancha, coger moto, ir al mototaxi, pero ha sido un recorrido maravilloso. Mil gracias a la gente que nos recibe con tanto cariño en todos los municipios. Nos cuenta sus dolores, pero también concreta la solución. Sí, ya el mapa de Colombia se está pintando de amarillo. Estamos viendo los departamentos que usted ya visitó. Son más o menos 20 departamentos. ¿Cómo están las vías? Porque es que ese es uno de los grandes clamores de la gente en Colombia, la conectividad para llegar a los departamentos. Muy regular, te cuento. Yo creo que en la región que parece más olvidada de Colombia es el suroccidente de Colombia. Si vos ves todo, pareciera que el Cali terminara el país. Si vos vas hacia Popayán para llegar a Nariño por vía terrestre, es prácticamente imposible, no solamente por la calidad de la vía, sino porque además vive prácticamente cerrada, y es el gran dolor de la gente del suroccidente, que vive bloqueada por problemas, por azonadas, lo mismo en el sur del Huila. En el Caribe, la verdad, se notan las regalías, se nota la 5G, han avanzado. Cuando subí de Barrancabermeja por el Cesar, Guajira y las vías del Atlántico y en general del Caribe, están un poquito mejor. Que también me sorprendió, no solamente la desconexión del suroccidente, sino la mala calidad de las vías de Santander. Mirá, me vine desde Cúcuta, pasé por Pamplona, pasé por San Gil, pasé por Bucaramanga para llegar hasta Boyacá, Duitama, una vía nacional, casi con 7 peajes, y tú no puedes ir a más de 40 horas porque es un rosario de huecos. Y Santander es el 4º departamento de Colombia, de manera que la conexión por los Santanderes, la conexión por el suroccidente de Colombia, hay que mejorarla de verdad con toda. Y seguramente será una de sus grandes tareas y eventualmente el 7 de agosto llega a la Casa de Nariño. Es una tarea que nos va a tocar llegar a mejorar la conectividad y a que la gente hasta de pronto está dispuesta a pagar, pero es que no ve la inversión de los peajes. En la vía que te digo de Santander hay 6 a 8 peajes y la vía no se compadece el estado de la vía con esa cantidad de peajes. Entonces, una de dos: o se los están invirtiendo en otro lado o se los están robando, pero lo cierto es que no se ve la calidad de las vías con la cantidad de peajes que hay. Una tarea pendiente, y me imagino que ese diagnóstico va a ser mucho más claro cuando visite la mitad de Colombia. Es que usted la otra semana, si mal no entiendo, empieza por este departamento que es lo que es Arauca, lo que es el Putumayo. Vamos a recorrer 6, 7 departamentos la próxima semana. Mira, la próxima semana arrancamos por Florencia, Caquetá, vamos a ir a San José del Guaviare, vamos a ir a Baupés, vamos a ir a Guainía, vamos a ir a Bichada, vamos a ir a Arauca y vamos a ir a Yopal. Nos esperan 10 días en lancha, en chalupa, en avión, para poder recorrer esa Colombia y también entender cómo tienen un enorme potencial de agroindustria para generar empleo y cómo tenemos que hacer por primera vez en Colombia una vía transversal que saque toda la agroindustria, la producción de comida que hay en esta región de la Orinoquía, pase por acá, por Huila, por Cauca y la conecte hacia el puerto de Buenaventura. Ese es el gran proyecto de desarrollo que tiene el país pendiente. Dicen que este sector es la gran despensa agrícola del país. Sin duda. Le quiero preguntar por un dolor de cabeza reciente, la vía al llano, porque pues usted seguramente va a recorrer toda esa parte la próxima semana, pues ¿qué solución podría tener? Como te digo, lo primero es que teníamos que entender que es una cosa que no se entendió, y es que esa montaña parece una montaña, pero es la falda de un sistema de páramos. Entonces teníamos que hacer viaducto, no podíamos romper la montaña porque se viene el agua y se empieza a deslizar el suelo. Era un poquito más caro hacer viaducto, pero es lo que viabiliza esa vía. Entonces habrá que reforzarla con toda la producción de agroindustria de la altillanura. Tendremos más recursos para poder hacer el viaducto y algún día Colombia tendrá que tener un ferrocarril que atraviese acá. Yo quiero reconocerle al gobierno nacional, tampoco hay que decir que todo es malo, así como hay cosas en las que se ha equivocado, que es dañar el sistema de salud, la seguridad va en retroceso, pero le reconozco que haber avanzado el ferrocarril Dorada-Chiriguaná para salir con la exportación del centro del país hacia el Caribe es un gran acierto. Más vías férreas
va a mejorar la capacidad logística de generación de empleo y productividad de toda Colombia. Bueno, doctora, usted ha tenido un trabajo también titánico porque ha recogido ya 740.000 firmas. En la práctica usted ya puede ir a la registraduría y decir, señor Hernán Penagos, ya tengo el respaldo ciudadano, pero va a seguir. Vamos a seguir porque nuestro propósito es visitar los 32 departamentos, los 300 municipios de Colombia, no solamente las ciudades capitales, y lo hemos hecho como lo hacen los colombianos todos los días. A veces nos ha tocado en bicicletas, a veces en moto, a veces en mototaxi, a veces en lancha, subimos por el río Magdalena, visitando los municipios y entendiendo cómo podemos generar una descentralización sin corrupción, claro, cómo podemos mejorar el sistema de salud en esa Colombia de los municipios intermedios donde no llega un hospital, donde no hay un centro de salud, donde a la gente no le están entregando sus medicamentos. Si tú me preguntas, en la calle recorriendo, Colombia tiene 3 grandes dolores donde espera 3 grandes soluciones. A doña Diana en Cali, que me la encontré, su hijo desaparecido, no tenía sino 21 años. Su otro hijo más chiquito de 11 años va a un colegio en el que apenas le enseñan 3 o 4 horas al día. Ella sabe que esa no es la educación de calidad que necesita su chiquito. Y de ñapa, sí, estaba en una droguería pagando de su bolsillo sus medicamentos porque el sistema de salud dejó de entregárselos. Entonces, esas peleas y saboteas de políticos aquí que se matan los unos con los otros, los termina pagando doña Elsie o doña Diana porque no tiene, claro, medicamentos, no tiene citas, su hijo no tiene buena educación. ¿Cuándo presentan las firmas o va a seguir? Vamos a seguir hasta diciembre, porque el propósito, yo le agradezco a los 740.000 colombianos que ya nos dieron su firma. Como tú dices, podríamos ir mañana, pero el propósito no es simplemente recoger firmas, sino escuchar a Colombia, acordar con ella las soluciones. Pensar cómo le solucionamos a doña Diana, a su hijo chiquito que tenga mejor educación, sí, a las mujeres que quieren volver a tener un negocio para no quedarse pobres en casa, o a la gente que lo que necesita es trabajo, trabajo, trabajo de buena calidad para no depender del subsidio de un político. Doctora, el gran seguramente Nicolás, la confundirán. Esa es una anécdota bonita y es que a donde yo vaya en Colombia, soy alcaldesa. Imagínese. La gente me dice, alcaldesa, qué maravilla verla aquí. Y entre otras cosas me pregunta, ¿y eso para qué está recogiendo firmas? Para lanzarme a la presidencia. ¡Qué maravilla! Bueno, y arrancan. No, le quiero preguntar por un chicharrón que usted precisamente tuvo, sí, en la alcaldía de Bogotá, que fue la pandemia. Ahorita hay un debate muy grande que es con el sistema de salud. Usted dice, venga, sigamos privilegiando el sistema mixto, pero hay el debate que está en este momento en el Congreso, pues está en los dos extremos. Unos quieren que sea la privatización del sistema, otros dicen que sea la estatización. ¿Usted cómo cree que se puede mejorar? Nicolás, si por algo me reconoce la gente en Colombia, es porque cuidé a los bogotanos y a los colombianos en la pandemia. El sistema mixto que teníamos, donde los médicos y las enfermeras arriesgaron su vida, donde unimos esfuerzos, el sistema público y privado, fue el que nos salvó en pandemia, fue el que nos vacunó, nunca colapsaron los hospitales, no tuvimos que recoger gente muerta pues de andenes, sí, ni en hospitales como pasó en otras ciudades. Entonces, ese sistema mixto lo tenemos que proteger y recuperar. Lo primero que yo voy a hacer como presidenta para que doña Diana no tenga que seguir gastando del bolsillo en una droguería comprando medicamentos que le debería dar el sistema de salud, es crear un fondo para salvar a las clínicas y hospitales y a los centros de salud, para que a la gente le vuelvan a entregar sus medicamentos y a dar sus citas, para que a los médicos, enfermeras y todo el sistema de especialistas de salud, público y privado, le paguen a tiempo. Hoy ni siquiera le están pagando su salario, no los están contratando, es como una cadena, sí, en la que el sistema deja de funcionar. Así que lo primero que yo quisiera proponerle a Colombia, después de escuchar a tantas colombianas, sobre todo mujeres, que están padeciendo, hombres que tienen cáncer de próstata y no les hacen su intervención a tiempo, no se puede jugar con la vida de la gente. Lo primero es hacer un acuerdo social. Y ese acuerdo social empieza por salvar el sistema mixto de salud, crear un fondo que salve las clínicas, hospitales y que le vuelvan a entregar a la gente sus medicamentos y a darle sus citas. Seguramente los otros dos chicharrones será un acuerdo por la seguridad porque pues, el orden público está muy delicado no solamente en las regiones sino en las ciudades. ¿Y esto cómo puede ayudar al desarrollo de las regiones? ¿Usted cómo es que propone estos dos puntos? Entonces, el segundo punto es sin duda seguridad. A donde uno vaya, en Barranquilla, la gente desesperada con la extorsión. En Neiva, que estuve ayer justamente,
La gente no sabía qué era el sicariato y ahora lo está padeciendo. En el Cauca, pues ni qué decir, en el Catatumbo. Yo creo que tenemos que entender que ese conflicto armado político se acabó y que por eso la paz total ha sido un desastre, porque lo único que ha hecho es darle gabelas y dejar que se crezcan los delincuentes, a las mujeres le reclutan sus hijos, a los jóvenes los sacan de las escuelas. Colombia tiene que parar la paz total, parar esas gabelas políticas y crear un sistema de seguridad y justicia en dos sentidos. Uno, de seguridad ciudadana, para proteger a las mujeres de la violencia intrafamiliar, del feminicidio, a los ciudadanos del hurto, del cosquillero en el transporte público, y otro, una fiscalía antimafia que enfrente con fuerza pública, con cárceles, a los narcotraficantes y el crimen organizado y les diga, vea señores, ustedes no van a volver a ver la luz hasta que devuelvan la plata y las armas con las que están atormentando a las regiones de Colombia. Antimafia por un lado y seguridad ciudadana por el otro. Son las dos prioridades de Colombia. Y son los dos grandes temas, salud y seguridad. Yo le hago una propuesta a usted. ¿Qué tal si nos encontramos en unos meses a ver cómo ha el recorrido y hablamos de estas tres propuestas que usted también tiene? Sin duda. Las 1000 manzanas del cuidado, el 1.000.000 de becas y las 800.000 soluciones de vivienda, que son Nicolás, pues también estrategias. Te agradezco mucho. Hace 3 meses empecé aquí en Caracol. Quería venir a rendir cuentas sobre cómo vamos bien. Yo creo que Colombia tiene que entender que el saboteo y la peletera y el matoneo entre políticos no va a resolver nada. Que es recorrer al país, que es escuchar a la gente, que es entender que cada región tiene sus particularidades. Y a donde yo vaya, como te decía, me decían, alcaldesa, qué bueno que usted nos cuidó en pandemia, que sacó el metro adelante. Esa experiencia de haber gobernado y no tener un solo escándalo de corrupción, haber corregido sin dañar, haber añadido manzanas del cuidado para mujeres, 1.000.000 de becas que vamos a hacer como jóvenes a la U que hicimos en Bogotá. Los jóvenes lo que quieren es estudiar, pero una educación pertinente, cortica, del siglo XXI, con tecnología. Ese es el 1.000.000 de becas para que no se vayan de Colombia, estudien. Y vivienda, por 2 razones muy sencillas, Nicolás. Sí. La vivienda genera empleo, y empleo es lo que quieren los colombianos. Y segundo, además de salud y educación para sus hijos, el sueño de toda familia es tener una vivienda, un patrimonio con el cual van a poder además endeudarse, por ejemplo, con la vivienda para poder tener un negocio, para poder tener un emprendimiento, para salvar su microempresa. Estas cosas concretas y soluciones específicas es lo que yo le he propuesto a Colombia, lo que estamos discutiendo y puliendo cómo aterrizar en cada región. Así que 1000 gracias a ti. 1000 gracias a los 740.000 colombianos que ya nos dieron nuestras firmas. Nos quedan 2 meses más para seguir recorriendo Colombia, trabajando con mujeres, jóvenes, microempresarios, salvar el sistema de salud y sacar a Colombia adelante. ¿Me permite una última política? ¿Cómo va su relación con Fajardo? ¿Ya habló con él? ¿Se van en consulta? Yo he hablado con todos, he hablado con todos los competidores, digamos, de los que no estamos ni con Petro ni con Uribe. Yo la verdad sí creo que ese par de seres tenemos que decirles que se vayan a cuidar sus nietos, pero ni hacen ni dejan hacer. Con tal de matarse entre ellos, aquí todo el mundo vive hablando, es del uno o del otro. Lo que necesitamos es hacer un acuerdo por Colombia y salir adelante. Yo estoy lista si quieren ir a una consulta a la gente que ni esté con Petro ni esté con Uribe. Pero te digo, Nicolás, con toda claridad, ¿qué ha pasado en los últimos meses? En los últimos meses lo que ha pasado es que la gente, la mayoría de candidatos hombres, porque yo soy la única candidata mujer que ni está con Petro ni está con Uribe, se bajaron como de una consulta de centro y ahora todo el mundo está pues como en la interpartidista de derecha con Uribe y demás. Yo no estoy con eso. Yo sí creo que Colombia necesita dejar a Uribe en el pasado, salir de este inconformismo y frustración con este gobierno que prometió un cambio que no cumplió, enderezar el rumbo, esa es mi propuesta, enderezar el rumbo, enderezar lo que va mal, corregir sin dañar, retomar la seguridad, mejorar el sistema de salud y sacar con cuidado, educación y vivienda a las familias de Colombia adelante. Bueno, doctora, nos vemos en unos mesecitos a ver cómo le dan su recorrido. Nos vemos en unos mesecitos y vamos a haber cumplido la ruta de los 32 departamentos y los 300 municipios. Gracias a Colombia, vamos a enderezar el rumbo y a salir adelante.